Estás escuchando La Hora Macedonia. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero orar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia? Gracias por sintonizar La Hora Macedonia, una programación de Misión Misionera Macedonia. Y nuestra orden de servicio solo domingo, escuela dominical a las 11 de la mañana y servicio de adoración a las 12. Y comenzando a las 7:30 de la tarde, los martes y los jueves, servicio de oración y estudio bíblico. Y Misión Misionera Macedonia es localizada en el 3401 norte de la calle 7, Filadelfia, Pensilvania 19140. Y nuestro número de teléfono es 215-226-5474. Y si nos quiere enviar un correo electrónico, lo puede enviar a misionmacedonia@gmail.com. Y también nos puede buscar en las redes sociales debajo de Misión Misionera Macedonia o La Hora Macedonia. Y en esta tarde vamos a comenzar nuestra predicación con nuestro hermano. Parte el hermano Alfredo con nosotros. Amén, hermano, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Y en nombre y a su nombre, están despiertos. Amén. En la iglesia siempre está en victoria. Amén. Así mismo, vamos a ponernos de pie y a buscar en Juan. Iba a leer Juan capítulo 1, del 1 a 14, pero me voy a enfocar en el verso 1. Amén. Juan capítulo 1, verso 1. Cuando todos lo tengan, digan amén. Amén. Con gafas y sin gafas todavía no veo. Déjame hacer así. Okay. La palabra de Dios lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 1, verso 1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Oremos. Lord Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, I ask you, Lord, at this time, Lord Heavenly Father, that you cast away all distractions, Lord Heavenly Father, at this time, and that you, Lord Heavenly Father,
Give us everything that we need, Lord Heavenly Father, to be focused on you at this time, Lord, in Jesus' name. I ask you, Lord Heavenly Father, that you cast away all distractions, Lord, and that you open up our minds and our hearts, Lord Heavenly Father, to be receptive to this word that you are giving us here today, and that you, Lord Heavenly Father, give us everything that we need, Lord Heavenly Father, to put this word into practice and to be able to understand and gain knowledge from this word. In Jesus' name we pray. Amen. Amén. ¿Se puede sentar? Amén. Juan no comenzó su evangelio con Jesucristo en Belén. Y comenzó Jesús en la creación. ¿Okay? Tenemos a Mateo que presenta a Jesús como el hijo de David y el hijo de Abraham. Tenemos el Evangelio de Marcos que comienza con el ministerio público de Jesús. Y Lucas presenta los anuncios de Jesús y el nacimiento de Jesucristo. Pero Juan comienza su evangelio en la eternidad. ¿Okay? En lo principio. ¿Okay? Que Juan aquí lo que quiere que nosotros entendamos es que Jesús nos impulsó a existir cuando nació, que no empezó a existir cuando él nació, que como bebé, que Jesús es el verbo eterno. Si vamos a Juan capítulo 20, a Juan 20, verso 31, que nos dice, ese es el último verso, que nos dice, está escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, que nosotros tenemos vida en su nombre, que Jesús existe desde el principio, no desde su nacimiento. Él está con nosotros desde el principio. En Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, que es una frase que nos recuerda a nosotros de Génesis 1:1. Juan 1:1, Génesis 1:1. Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que Jesús fue creado cuando él fue nacido como un bebé. Juan nos lleva a nosotros antes de la creación del mundo. Antes que Dios creó los cielos y la tierra, ya Él estaba ahí con nosotros antes de creer todo, porque el mundo, antes del mundo y el tiempo, todo, ya Él estaba establecido. Él estaba ahí con nosotros, porque Juan nos dice que en el principio el verbo comenzó. Él dice en el principio era el verbo. Que Él estaba antes de la creación. Que eso significa que Jesús es eterno. Eterno. Y todo lo que está creado tiene un comienzo. Nosotros, desde que nacimos de nuestra madre, ahí fue que comenzó nuestra existencia. Pero Jesús no. Jesús estaba ahí antes de la creación de todo el mundo. Amén. Que él era parte de la creación. Él es el Señor de la creación.
Él ha estado ahí todo el tiempo. Amén. Si vamos a Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8 nos dice algo bien importante. Porque dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que da y el que viene, el Todopoderoso. Esto nos dice a nosotros que Jesús es eterno. Que no nos podemos hacer engañados. Simplemente que Jesús empezó aquí en la tierra como un humano, que Él entró en la historia humana cuando fue nacido. Que la Biblia nos dice claramente a nosotros que Jesús es eterno. Antes de tú tener tu problema, y yo estaba sentado atrás diciendo gracias al Señor por las piraguas, paraguas, ok, por las paraguas, ¿verdad? ¿Por qué? Las piraguas de Cherry. Ok, la sombrilla. Ok, cuando viene la tormenta y cuando vienen los problemas, Jesucristo ya estaba ahí. Antes de comenzar ese problema, antes de comenzar esa tormenta, ya Jesús estaba ahí. ¿Ok? Que antes de su nacimiento, ya Él reinaba. Antes de tiempo, antes de Él andar en esta tierra, ya Él estaba reinando. Y antes de todas las crisis que nosotros ya tenemos en este mundo, ¿okay? Ya Él existía. Ya Él existía. En Juan 1:1 dice que el verbo era con Dios. Esto habla de la relación que Jesucristo tiene con su Padre. Que el Hijo estaba con el Padre todo el tiempo. Y el Hijo no es la misma persona del Padre, ¿okay? Pero se compara la misma naturaleza divina. Porque la Biblia nos enseña a nosotros que hay un solo Dios, pero hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de Jesús, Él siendo eterno, Jesús también tuvo que ser bautizado para mostrarnos a nosotros que Él también necesitaba el poder del Espíritu Santo. Los tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso que en Mateo 3:16 y 17 muestra que el Hijo, siendo bautizado, al Espíritu descendió. El Espíritu descendió como una paloma y el Padre hablando de esto desde el cielo. Desde el cielo. Si vamos a Mateo 16 y 17, que nos dice Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos les fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo
en quien tengo complacencia. Please, well, please, en que tengo complacencia. Amén. Que el Padre está introdució a su hijo, que Jesucristo era su hijo y su hijo amado. Amén. Y que él estaba complacido con él. Esto nos ayuda a entender que Jesucristo es destinado del Padre. ¿Okay? Pero también tenemos que entender que Jesús es Dios. ¿Okay? Que Jesús es Dios. En Juan 1:1 también nos dice que el verbo era Dios. Y Juan es claro. Él es que Juan nos dice a nosotros que él era Dios. Que el verbo estaba desde el principio y él es Dios. Pero no nos dice que el verbo era un Dios menor. No nos dice que el verbo era un mensajero. Que claramente Juan nos dice a nosotros que el verbo es Dios. Amén. Y si vamos a Colosenses 2:9, que nos dice que en Cristo habita completamente toda la plenitud de la deidad, identity, deidad. También en Hebreos 1:3 nos dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sostenencia. Que Jesús revela perfectamente a Dios, porque Jesús es Dios. Él es 100% Dios, 100% humano, que él perfectamente revela que Él es Dios. Y no podemos reducir a Jesucristo como un maestro religioso. No lo podemos reducir como un ejemplo moral. También no lo podemos reducir como un profeta. Y no lo podemos también reducir como un ayudador espiritual. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que Él es el Hijo de Dios y Él es Dios. Y por eso que nosotros siempre tenemos que estar adorando y obedeciendo y orando a Jesucristo. Amén. Y tener confianza en Jesucristo. Amén. Todo el tiempo. Si vamos a Juan 1:3, nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es muy importante, porque muchos dicen que nosotros explotamos en gases, y así fue que hizo el agua, que se hizo los montes, se hizo los árboles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua es un químico, ¿verdad? Que nosotros le decimos H2O, 2 hydrogens and 1 oxygen. No lo sé decir en español, pero le dicen H2O, ¿verdad? H2O. Pero eso no es así, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaba antes de la creación del mundo. Y cuando nosotros leemos esto en Juan nos dice que la manera positiva y negativa para nosotros entender que Dios era el medio de lo que todo fue
creado. Que todo fue hecho por medio de Jesucristo. Nada fue hecho sin Jesucristo. Jesucristo es parte de todo lo que fue hecho en esta tierra. En Colosenses, si vamos a Colosenses 1, verso 16. 1, 16. Nos dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Ok, eso no lo dije yo, ¿verdad? Eso dice que todo, en él fueron creadas todas las cosas. Lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, visible e invisible. Sean reinos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Ves lo que nos dice la palabra de Dios? Que todo fue creado por medio de él. Él siendo Jesucristo. Que todo fue creado en él. Todo lo que fue visible y invisible. Él hizo la estrella. Él hizo el mar. Él hizo el ser humano. Él hizo los ángeles. Él hizo todo, todas las cosas. Y eso lo dice la palabra de Dios. Que Él creó todas las cosas. Porque Él era parte de la creación del mundo en Génesis 1:1. Porque en Génesis 1:1 Dios no habla de la creación obedeciente. ¿Okay? Que cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y le doy gracias al Señor por confirmar el mensaje de hoy, porque hablamos de luz, hablamos de tormenta, hablando todo el mensaje de hoy. ¿Okay? Todo lo que nosotros pasamos en el día de ayer. Amén. Que Juan nos dice que Juan nos dice que Jesús es el Verbo. Y él mismo, Jesús, que caminó en Galilea, es el Verbo que por medio de cuando todas las cosas fueron creadas, él andó en todo lo que él creó. Él creó los cielos y la tierra, Jesucristo, y eso fue por medio de Jesucristo. Cuando él nació, él pudo caminar en la tierra que él creó. ¿Cuánto aquí le pedimos al Señor que nos dé una oportunidad de hacer algo que nosotros o hicimos cuando éramos niños hoy en día, ¿verdad? Nosotros si yo pudiera hacer esto otra vez, cualquier cosa, ¿verdad? Jesucristo creó la tierra y tuvo una oportunidad de andar en la tierra que él creó. Pero lo más importante que él está haciendo ahora es que la creación que él hizo, él viene a salvarla. Que si él creó al ser humano y él nos dio vida a nosotros, Jesucristo tiene otra oportunidad. Si el ser humano le da la vida para atrás a Jesucristo, la vida que él le dio a él, al humano, le da para atrás la vida a Jesucristo. Jesús tiene esa oportunidad para salvar a esa vida que cree en él. Que todo lo que él hizo es para él. Y lo que él hizo, él lo va a obtener para atrás.
Si Él no hizo a nosotros, Él quiere lo que Él hizo para atrás. Si Él te dio vida y aire en tu pulmón, Él quiere tu vida y el aire que Él te dio para atrás. ¿Por qué? Porque Él creó todo. Él creó todo, todas las cosas. Entonces, Él tiene la autoridad sobre todo, que el viento lo obedece a Él, el mar lo obedece a Él. Y la palabra que a muchos no les gusta es hasta los demonios, porque le damos otros nombres como pichoncito, todo eso, ¿verdad? Lo obedecen a Él. Nuestras enfermedades le obedecen a Él, porque Él lo creó a nosotros. La muerte le obedece a Él, que tu vida también debe de obedecerle. Que la vida que nosotros vivimos lo tenemos que dar para atrás para obedecerle. Si leemos a Juan 1:4, voy a ir para atrás, Juan capítulo 1, verso 4, que nos dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres, que nos dice que en Él estaba la vida. Y Jesús no solamente da vida, que Jesús es vida. Él es vida. Él nos dio a nosotros una promesa, ¿verdad? En Romanos 6:23, ¿verdad? Que Él nos dará vida eterna. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros en Juan 1:4, que Jesús es vida. Y también en Juan capítulo 5, verso 26, lo dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Que el poder que el Padre tiene para dar vida, el mismo poder que Jesucristo tiene para dar vida. ¿Por qué? Porque es entre medio de Jesucristo. Amén. Puede ser su Hijo. Que nuestra vida física viene de Jesucristo. Nuestra vida espiritual viene en medio de Jesucristo. Y nuestra vida eterna viene por medio de Jesucristo. Que Jesucristo es vida. En Juan 11:25 presenta a Jesucristo como la resurrección y la vida. Si leen a Juan 11:25, que la muerte tiene que obedecer a Jesucristo. Y en ese verso nos dice a nosotros que hasta los muertos vivirán. Aquellos muertos que mueren en Cristo. Nosotros vemos, yo estaba leyendo un libro una vez y lo que se me quedó de ese libro fue esto, que nosotros pasamos cementerio todos los días y nosotros vemos todas esas tumbas que están en el cementerio y nosotros decimos, ahí están todos los muertos. Cuando yo estaba leyendo este libro, el libro dice, mira todos los talentos muertos que hay en el cementerio. Todos los talentos.
todos los talentos perdidos. También estaba explicando que todos los cristianos que han muerto en Cristo están entre medio de los muertos. Que cuando Jesucristo venga para atrás, los talentos que están muertos se quedan y los que están en Cristo se van a levantar y van a ir con Cristo. Que los cristianos que están muertos hoy en día en Cristo, físicamente, que la muerte tiene que obedecer a Cristo, van a ser resucitados y van a vivir, porque eso fue la promesa que nosotros tenemos en Cristo para tener vida eterna. Y uno de los ejemplos que Él nos da a nosotros es su tío Lázaro, que estaba muerto en Juan 11. Él estaba muerto por 4 días. Y todo el mundo estaba llorando. Todo el mundo estaba llorando porque se murió tío Lázaro. Y como Jesucristo no llegó a tiempo, porque no era su tiempo para él llegar, todo llega al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros. Y Él tuvo que mostrar que la muerte tenía que obedecerle a Él. Cuando Él dice en Juan 11, 43, cuando Jesús clamó, Lázaro, ven fuera. Lázaro fue resucitado y él andó afuera de su tumba y él estaba atado. Y después pidió que le quitaran toda la atadura. Que Jesucristo mostró en ese momento que él tenía el poder para resucitar a todos los muertos. Que eso es evidencia para nosotros en la Biblia que Jesús es vida. Que Jesús es el verbo eterno. Que si Él promete que tú no vas a morir, tú no vas a morir. Físicamente tú te vas a morir, pero espiritualmente tú no vas a morir. Tú no vas a morir. Y ese fue el ejemplo, porque Jesús no solo consuela frente a la muerte, Jesús venció a la muerte. Y Él lo hizo ahí en la cruz. Que le quitó la llave de la muerte al diablo, a Satanás. Amén. También en el verso 5 nos enseña, en Juan capítulo 1, en el 4 y en el 5, enseña que la vida era la luz de los hombres y que la luz resplandece en las tinieblas. La luz revela todo lo que está pasando. La luz es la que te guía. La luz es la que expone. Y la luz es que te da la esperanza. Y la luz vence la oscuridad. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. Que cuando Dios dijo, sea la luz, y después fue la luz, fue por medio de Jesucristo. Que Él estaba siempre con nosotros y las tinieblas no tienen poder sobre Jesucristo. Y el mundo rechaza a Jesucristo, pero no lo pueden destruir. No lo pueden destrozar.
Satanás tentó a Jesucristo, pero Jesucristo no cayó. Él se quedó firme en su creencia en su Padre. Porque todo lo que el Padre le decía, él obedecía y hacía. Él era fiel, él era fiel. Los líderes lo crucificaron, pero no pudieron detener. Y la tumba lo recibió, pero la tumba también no lo pudo detener. Porque Él siempre tiene la victoria a través de su Padre. Que cuando Jesús entra a una vida, Él prende la luz de la vida de la persona. Le prende la luz de la vida de la persona. ¿Qué? ¿Por qué? Porque cuando Él prende la luz, Él te va a revelar, hijo, esto es lo que tienes que cambiar. Cuando Él prende la luz, Él dice, déjalo que toque ser el enemigo. Cuando Él prende la luz, Él dice, este niño tiene que ir para afuera. Porque Él prende la luz en la vida de nosotros y Él nos revela a nosotros todo lo que nosotros debemos de cambiar. Él nos muestra nuestros pecados, Él nos muestra nuestras oscuridades, Él nos muestra todo lo que nosotros debemos de cambiar. Amén. También si leemos a versos 6, 7 y 8. Okay. Solamente le voy a dar que aquí presenta a Juan el Bautista como un hombre enviado por Dios, pero su misión era dar testimonio de la luz. Dar testimonio de la luz. Juan 1, 6, 7 y 8 nos dice, y hubo un hombre enviado de Dios, que cual es llamaba Juan. Este vino por testimonio para que decir testimonio de la luz, al fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Qué nos está diciendo? Que Juan no era Cristo. Juan lo que estaba dando es testimonio de la luz y él estaba señalando dónde nosotros teníamos que ir, que era Jesucristo, que Él es la luz. Él solamente era un testimonio para decir lo que estamos haciendo hoy en día, dando testimonio que este es el nombre que tú necesitas en tu vida, Jesucristo. Todos estamos dando testimonio de la luz, como Juan, y señalando dónde buscar esa luz. También en verso 29 de Juan capítulo 1, verso 29, nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este fue el testimonio. Él señaló, he aquí. Está señalando que este es el hombre que quita todos los pecados, el Cordero de Dios, que quita todo el pecado del mundo. No era Juan el Bautista.
Jesucristo que quita. Y él estaba señalando, dando testimonio y señal de la verdad, que ahí él viene. Y nosotros estamos haciendo esta misma cosa hoy en día, que estamos hablando de Jesucristo y nosotros estamos señalando a la luz, que así el mundo venga al Señor Jesucristo. Todos los predicadores, maestros, cantantes, líderes tienen que creer en Jesucristo. Y tiene que tener el mismo testimonio de Juan, que nosotros tenemos que estar señalando todo el tiempo a Jesucristo, porque yo no te salvo, Jesucristo es el que te salva. Yo no te puedo llevar a la perfección, Jesucristo es el que te lleva a ti a la perfección. Tenemos que estar siempre señalando a Jesucristo, dando testimonio. Él es la luz, Él es el que revela, amén. Él es el que da todo, amén. También Jesús fue rechazado por su propio mundo. Él hizo el mundo y lo rechazaron. Nosotros también vamos a ser rechazados. Y si no ha pasado por eso, no va a pasar. Y si ya ha pasado, ya Él te dio la salida. Porque Él está en el principio de todo nuestro problema. Amén. Si vamos a versos 10 y 11, que nos dice, en el mundo estaba y en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿Ves que no lo recibieron? Y esto es algo muy triste. Y que el Creador que hizo la creación, que nos hizo a nosotros lo rechazamos. Nosotros lo rechazamos. Y muchos vieron milagros y muchos no creyeron. Y también lo voy a decir esto al revés. Y hoy en día queremos ver milagros para nosotros creer. Y por eso que muchas señales han parado. ¿Por qué? Porque el mundo quiere ver un milagro para creer. Debe de al enviado o el mensajero de Dios que le está señalando a ellos a Jesucristo y dando testimonio a Jesucristo. Porque si nosotros rechazamos a Jesucristo, nosotros no vamos a tener vida en Él. Y el rechazo a Jesús no se debe de falta de evidencia, porque muchos han cogido la ciencia para tener esta evidencia si Jesucristo verdaderamente andó en la tierra. Y siempre lo tuercen, que nos dicen a nosotros, ¿puede que sí? Puede que no. Pero el verdadero creyente que tiene una relación con Jesucristo sabe que Él andó en esta tierra. Amén. Y Jesucristo sabe la condición del corazón de todo ser humano. Y así que Él sabe quién lo va a rechazar antes de tiempo. Antes de tú pensarlo, ya Él sabe, este me va a rechazar. ¿Que tú sabes cuántas veces yo he rechazado a Jesucristo? Porque yo no quería hacer esto.
Pero el Señor te trae, el Señor te trae, Él sabe cuál es el tiempo tuyo para tú venir a donde Él y servirle a Él. Él tiene el tiempo perfecto para todo. Amén. Si leemos el verso 12 de Juan 1, también nos dice, mas a todo lo que Él, que lo, mas a todo de lo, un momentito aquí, que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos recibieron a Jesucristo, pero aquellos que recibieron a Jesucristo, ahora tienen una nueva identidad, que ahora somos hijos de Dios, somos adoptados, tenemos papeles que somos adoptados en el reino del Señor. ¿Ven? Que nosotros siendo hijos del Señor, hijos del Señor, nosotros también tenemos la luz, tenemos el poder, y todo es por medio de Jesucristo. ¿Ven? Y como se recibe a Cristo, creyeron en su nombre, como dice en el verso 12, que esto significa confiar en Él, recibirlo completamente como tu Salvador. Y ahí es que nosotros recibimos nuestro papel de adoptado en el reino del Señor, que somos hijos y hijas del Señor. Si vamos a Efesios capítulo 2, Efesios 2, verso 8 y 9 nos dice, porque por gracia os salvamos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Que nos quiere decir a nosotros que nosotros somos salvos por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Que nosotros debemos de conocer a Jesucristo y recibirlo a Él. Nosotros no debemos de tener religión. Nosotros tenemos que tener a Jesucristo. Que nosotros no debemos de no solamente asistir en la iglesia, pero sino tener una relación con Cristo todo el tiempo, que es nacer de nuevo en Cristo y no solamente existir en una iglesia, porque todos los domingos nosotros vemos que asistir, nosotros vemos que nosotros llegamos y después nos vamos y seguimos la misma rutina. Llegamos y tenemos que tener una nueva vida en Cristo, que es una relación. Y cuando tenemos esa relación, el Señor ya te manda, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y no es solamente asistir, Él está viviendo, ¿okay?, en Cristo y obedeciendo a Cristo. Amén. El nuevo nacimiento viene de Dios. Que en Juan 1, vamos a ir para el verso 13, que nos dice,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto significa que la salvación no depende de la familia. Nosotros siempre decimos que la salvación es individual, ¿verdad? Y el esfuerzo no es humano. Que toda la decisión que nosotros hacemos personalmente va a ser por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el nacimiento viene de Dios. Y nuestra decisión es lo que nos va a dar a nosotros una vida nueva en Cristo. Amén. También nos dice que no es por familia, que quiere decir que no es por sangre. Porque todos somos hermanos. La voz se me está yendo. Yo reprendo en el nombre de Jesús. Todo el ser humano tiene sangre diferente, DNA diferente, todo diferente. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros somos hijos e hijas de Cristo. Y nuestra DNA y nuestra sangre es de Jesucristo. Y todo es a través de Cristo. También nos dice que no es por la voluntad de carne que nosotros no nos podemos salvar nosotros mismos. Nuestra obra no lo puede salvar. Es solamente por medio de Jesucristo. Y también dice la voluntad, ¿verdad? La voluntad del hombre, que es nuestra decisión. Algunos quieren hacer salvo por sus propias maneras, ¿verdad? Yo soy salvo, pero no voy a hacer nada de esto, porque hay una lista. Que no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a ir a la iglesia, yo no voy a leer la Biblia, yo solamente yo soy salvo porque yo creo en Jesucristo. Solamente decir eso es no creer, porque tienes que tener una relación con Jesucristo, y para tener una relación con Jesucristo hay que leer la palabra de Dios. También hay que orar, también hay que obedecer, también hay que congregarse, también todo eso va con la obediencia en Cristo. Entonces, porque eso, por voluntad, eso es una decisión personal que tú tienes que hacer y obedecer si tú estás en Cristo. Porque no lo podemos salvar por vuestra voluntad. Amén. Porque la salvación es de Dios. Si vamos a Juan 3:3. Juan 3:3, que nos dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que tenemos que estar en Cristo y tener un nuevo nacimiento en Dios para nosotros ver el reino. Porque el verbo fue hecho carne. Ahora vamos a ir para atrás. Estoy corriendo la Biblia. Vamos a ir para atrás para Juan 1:14. Juan 1:14. Que nos dice, he aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que nos dice a nosotros que el Hijo eterno de Dios se hizo hombre, que Jesucristo vino, ¿okay? Y él vino 100% hombre en carne y 100% Dios.
el único hombre que vino con 200%. ¿Ok? Porque uno por uno es que 2, y se le añade 2 ceros, tenemos 200. Amén. Que también en Primera de Timoteo 3:16 nos dice que Dios fue manifestado en carne. Y Jesús vino a acercarse a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos hacer todo en nuestra voluntad. No queríamos seguir a Dios. Y Él tuvo que venir para acercarnos a nosotros. Y por eso que la palabra dice, habitó, que nos recuerda a nosotros que el tabernáculo en el Viejo Testamento estuvo cerca del pueblo de Israel porque Dios tuvo que estar cerca de su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer su propia voluntad. Y Dios tenía un tabernáculo en el Viejo Testamento, ¿verdad? Con su pueblo de Israel. Ahora Jesucristo está cerca de nosotros como un ejemplo de ese tabernáculo. Porque ahora Juan nos dice que Jesús habitó entre nosotros y Jesús es el verdadero lugar en el encuentro entre Dios y el hombre. Por eso que Él es el medio. Por eso que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Hijo está ¿dónde? En el medio. Porque todo tiene que ir por Él. Amén. Y ya terminando aquí, concluyendo aquí en el capítulo 14. Amén. Que también nos dice que Jesús se llenó de gracia y de verdad. Y Jesús Él no da su gracia sin verdad. ¿Okay? Sin verdad. Y sin verdad no hay gracia. Y que eso no quiere decir a nosotros que si tú no vienes a Él, que verdaderamente no puede obtener su gracia para perdón de pecado. Y si tú quieres esa gracia, tienes que saber y venir en verdad. Tienes que venir en verdad a Él, porque la gracia perdona todo pecado. Todo pecado. Y la verdad revela en la luz el pecado. Si tú vienes a Él verdaderamente y lo aceptas a Él, Él va a prender la luz, te va a decir todos los pecados que hay que ser perdonados, y eso es por su gracia. Por su gracia. Amén. La gracia, cuando nosotros lo recibimos, nosotros ya estamos poco a poco empujando todos los pecados afuera de nuestra vida. Amén. Y el Espíritu Santo en nuestra vida es que nos prende también la luz, como el check engine light. La luz esa del motor que sale en el carro, cuando algo está mal, él te da la señal. Tiene que chequear un sensor, tiene que chequear el aceite, tiene que chequear algo, prende la luz. Así es el Espíritu Santo en nuestras vidas a través de Jesucristo. Que prende la luz y te está dando un aviso. Hay que arreglar esto. Y eso es lo que nosotros tenemos que examinarnos todos los días. ¿Okay? Porque desde el principio Jesús ya sabe cuándo la
la tormenta tuya va a empezar y cuándo se va a terminar. Porque Él sabe el principio y el fin. Amén. Hermanos, que el Señor le bendiga. ¿No? Hermanos, vamos a poner nuestras manos arriba. Amén. Y oramos para despedirnos. Lord, Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, I thank you, Lord, Heavenly Father, for everything that you have done here today, Lord, Heavenly Father. We thank you, Lord, Heavenly Father, for healing, Lord, Heavenly Father, within our bodies, Lord, in the name of Jesus. I ask you, Lord, Heavenly Father, in Jesus' name, that you cast down your power of healing over every single one of us, Lord, Heavenly Father. Cast away, Lord, Heavenly Father, every spirit of infirmity of all kinds, of all ranks, in Jesus' name. And I ask you, Lord, Heavenly Father, that you strengthen our bones, Lord, Heavenly Father, in the name of Jesus. And give us physical and spiritual strength, Lord, Heavenly Father, in Jesus' name. I ask you, Lord, in the name of Jesus of Nazareth, that you continue, Lord, Heavenly Father, using every single one of us, Lord, so that we could continue, Lord, Heavenly Father, pointing to your Son, Jesus Christ, as the light that saves the world, Lord, in the name of Jesus. Father, in Jesus' name, we ask you for protection, Lord. We ask you that you continue, Lord, protecting us to our different destinations at this time, Lord, Heavenly Father, and that you continue using us, Lord, Heavenly Father, that we could continue, Lord, speaking to one person a day, Lord, Heavenly Father, to expand your kingdom, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Hermanos, que el Señor le bendiga. Amén. Salúdense uno a los otros. Ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierden sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. No te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. En Misión Misionera Macedonia hay un lugar para ti, un espacio donde Dios transforma vidas, sana corazones y renueva la esperanza. Te esperamos con los brazos abiertos. Ven y sé parte de una familia en Cristo. Nos vemos la próxima semana aquí en la única, la 1680 AM, La Grande. Y si tu camino oscuro está, allí Él estará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas.